extorsión es uno de los delitos que ha sembrado terror entre los comerciantes del Ecuador. Varias personas han recibido amenazas y han decidido marcharse del país al tener que pagar para poder trabajar con libertad, afectando gravemente a la generación de riqueza. Popularmente se les llama a estos delincuentes vacunadores. Y las vacunas desalientan el emprendimiento y afectan directamente la inversión productiva. Ante esta problemática se ha presentado un proyecto de ley antivacunas o contra la extorsión que busca modificar el Código Integral Penal COIP. La iniciativa es del asambleísta social cristiano Otto Vera, con quien abordaremos este tema en nuestro programa de Opinión a Fondo. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Qué importante es saber en qué se basa este proyecto. Primero, conociendo cuál es la sanción que en estos momentos está estipulada dentro del COIP para este tipo de amenazas que pueden recibir, este tipo de extorsiones que se pueden recibir, que se puede hacer de una persona a otra por diferentes motivos. Tomando en cuenta que, claro, la realidad del Ecuador era distinta a lo que estamos viviendo ahora, donde, de hecho, pues la productividad se ha estancado de alguna manera porque muchos comerciantes prefieren cerrar y no seguir recibiendo ese tipo de amenazas. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todo el Ecuador. Efectivamente, como usted lo manifiesta, es lamentable que en la actualidad el deterioro económico no solamente esté causado posiblemente por las condiciones macroeconómicas, quizá la falta de certidumbre de políticas claras que permitan que haya una inversión adecuada, sino que además de aquello, esa falta de generación de empleo ha traído y ha provocado que la gente mire en la delincuencia, que es la verdad, es lo que está ocurriendo en el Ecuador, una salida para resolver sus problemas. Pero esta delincuencia, que en su mayoría es una delincuencia organizada y que se dedica al microtráfico, ha emitido otras vertientes que están destinadas a la extorsión en todo tipo de negocios, porque al principio posiblemente los extorsionados eran las grandes empresas, los grandes negocios, que no es que eso está bien, eso está pésimo, porque también causa un efecto negativo en el crecimiento de la economía de una localidad, sino que ahora, es decir, las vacunas están a todo nivel. Hasta el negocio más pequeño ha sufrido de aquello. Digamos, de clase media o clase baja, y están siendo extorsionados. Hay tiendas pequeñitas que de pronto deben pagar $400, claro. Usted va al señor que tiene un fogón en la esquina vendiendo un maduro asado y le quieren sacar 20, 50, $100 al mes. Entonces, esto lamentablemente está quebrando la economía popular, la economía de los ecuatorianos, y usted verá por qué razón hay muchas de estos negocios, de estas empresas que cada día siguen cerrando. Y por eso es que no solamente el empleo adecuado está terminándose, el empleo no adecuado, los negocios informales, todo el mundo está tratando de correr. Y crecen las cifras del desempleo a la par. Crecen las cifras del desempleo, crecen las cifras de la delincuencia, crecen las cifras, se han duplicado, triplicado las extorsiones. Y lamentablemente, a pesar de que se han triplicado, lo que no se conoce son las cifras reales, porque esas cifras negras la gente no las denuncia. Hay gente que todavía tiene su negocio andando y prefiere pagar la vacuna, mantenerse en silencio, porque cuando ha intentado denunciar, primero tiene que grabar su firma en una denuncia ante la fiscalía y se entera el delincuente, lo vuelven a intimidar, retira la denuncia. El procedimiento los pone en riesgo. Exactamente. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad maravillosa para que el Poder Legislativo, una vez que ha recibido los proyectos de la consulta popular, las complementemos con otras medidas que mejoren la eficiencia del sistema de justicia. ¿Cómo? Desde el inicio de la acción penal. Cuando alguien quiere denunciar, por ejemplo, ya a su victimario, primero que tenga reserva en esa denuncia. O quizás no aparezca su nombre, sino que se ponga un código alfanumérico que identifique la denuncia, pero no la persona que denuncia, para que, en este caso, el delincuente no sepa quién lo ha denunciado. En ese momento ya tendría la iniciativa, la Fiscalía, y tiene la obligación de iniciar las investigaciones. Y si tiene elementos de juicio, inmediatamente empieza el procesamiento criminal, del criminal. Y si hay suficientes elementos o lo coge en flagrancia, debe capturarlo y se le deben quitar las medidas sustitutivas, porque esa es otra razón por las cuales la extorsión, el secuestro han crecido tanto. Es que también, asambleísta, vale la pena recordar entonces cómo se está manejando en este momento, porque parece que hay mucha tibieza en cuanto a la sanción que recibe una persona que está extorsionando. La ley da alternativas
al tomador de decisiones judiciales, al juez. Da algunas alternativas que por arraigo social o por cualquier otra cosa le dice, señor, está bien, aunque lo hayamos capturado en fragancia o porque hay elementos suficientes, sí, pero preséntese una vez por semana o le ponemos un dispositivo electrónico. Entonces, ese delincuente, ¿qué hace lo primero? ¿Qué es lo primero que hace cuando sale de la cárcel? A los 2 días de haber estado nada más preso. Va y busca a la víctima y la vuelve a amenazar. ¿Y la víctima qué hace? Rompe el papel y pone otro papel y le dice, fiscal, todo ha sido equivocado, retiro mi denuncia. Entonces, ese delincuente sigue haciendo lo mismo, es un círculo vicioso. Y además, asambleísta, hemos tenido como comunicadores la lamentable tarea de informar acá en el Ecuador casos que antes veíamos lejanos, de personas, de comerciantes sencillos, humildes, que se esfuerzan todos los días, que han sido asesinados precisamente porque o ponen la denuncia o porque simplemente dijeron no a la extorsión. Efectivamente, ponen la denuncia, ya los identificaron y una vez que ya tomaron las acciones delincuentes para intimidar a todo el sector comercial y para que sigan pagando, lamentablemente pagan los platos rotos uno. Entonces, aquí la idea es primero proteger a la víctima. El que denuncia tiene que tener, es decir, reserva de la denuncia. Segundo, una vez que se denuncia, no tiene por qué haber caducidad de esa denuncia, porque en muchas ocasiones también el juez le da largas. Primero lo saca libre el delincuente y el juez le da largas cuando ya termina el tiempo y caduca. Expira el tiempo para la investigación. Entonces, en este tipo de delitos, como son extorsión, como son secuestros, no debería caducar el proceso de investigación, debería quedarse perenne, así como en la actualidad. Por ejemplo, un proceso, un delito contra el Estado, contra la administración pública, hay delitos que se persiguen por siempre, que no prescriben, es la palabra correcta, como lo dicen los abogados. Entonces, en ese sentido, este tipo de delitos tampoco deberían prescribir para que el delincuente sepa que si ya lo denunciaron, la investigación tiene que terminar. Otra cosa es que no sea culpable, pero otra cosa es que él se archive porque simplemente no se terminó la investigación. Y entonces, en el caso de ser identificado el delincuente, la persona que está extorsionando, ¿qué pasa? Eliminan las medidas sustitutivas. Nuestro proyecto de ley antivacunas o proyecto de ley de eficiencia del sistema de justicia debe eliminar las medidas sustitutivas para este tipo de delitos, ¿no? ¿Debe ser detenido entonces? Debe ser detenido y debe ser procesado, pero estando con prisión preventiva. Y ahora, si se aprueba la ley que envió el presidente, lo que se aprobó en la consulta popular, se aumentan las penas, entonces ya el delincuente, una vez que sea procesado eficientemente, tendrá que cumplir los 15, 20 años que le dictamine la ley, dependiendo. Y obviamente, además de aquello, no podrá haber ningún tipo de reducción de penas como existe en la actualidad. Esas son las innovaciones que estamos poniendo dentro de la ley, además del fortalecimiento también a la legítima defensa. En la actualidad todavía queda un vacío que tiene que ver con la legítima defensa. En ocasiones van, te intimidan, te quieren extorsionar, y entonces algunos se meten a tu casa, te quieren robar, y uno a veces no puede reaccionar porque el que reacciona contra el delincuente mañana está siendo procesado. ¿Qué pasa con los guardias de seguridad? La gente se sigue preguntando por qué siguen sin reaccionar, no pueden usar sus armas de fuego para defender precisamente a las personas que son atacadas. Dentro de esta ley antivacunas estamos haciendo algunas modificaciones al Código Penal para que en mérito y en base a la legítima defensa se pueda actuar. No solamente el cuerpo de seguridad estatal, es decir, la policía, las Fuerzas Armadas, sino que también la seguridad privada pueda reaccionar, y no es que se va a eliminar la prisión preventiva, por si acaso, porque alguien puede decir, no, es que con eso le das vía libre a que cualquiera en mérito a la legítima defensa, y si no hay legítima defensa pueda disparar. No, si alguien dispara, agrede y de pronto mañana se excede y hay un asesinato en la legítima defensa, sí, tiene que haber una prisión preventiva para una investigación, pero no para un procesamiento. Si la investigación dictamina que hubo legítima defensa, inmediatamente no hay problema, tiene que salir. Pero tiene que haber la posibilidad de que las personas no tengan miedo, porque en los actuales momentos, por más de que tú tengas un uso de armas y que tu arma sea legal, pero la gente no lo quiere usar porque sabe que si dispara, mañana te vas a ir preso y a la cárcel y te quedas encerrado muchos años, y finalmente te vas a encontrar adentro con los mismos criminales que son parte de la organización con los cuales tú estabas, digamos, defendiendo a tu familia. Asambleísta, ¿y en qué etapa se encuentra este proyecto dentro de la Asamblea Nacional? ¿Ya ha sido discutido dentro del Pleno o está por? Hemos intentado en algunas ocasiones, pero ahora creo que hemos visto la puerta abierta de manera más fácil para que este proyecto sea tratado de forma complementaria con los proyectos que ha enviado el presidente de la República a la Comisión Especial para el Tratamiento. La comisión multipartidista. Exactamente. Hoy esa comisión fue autorizada por la Asamblea Nacional,
hay miembros de todas las A bancadas. propósito, ¿quién va en representación del Partido Social En Cristiano? representación del Partido Social Cristiano está el doctor Carlos Vera Mora, que es un excelente jurisconsulto. ¿Ustedes es vieron bien experto. como bancada que se conforme Sí, esta comisión tenía- multipartidista porque había oposición a la Era misma? lo más adecuado, le digo por experiencia propia, yo soy parte de la Comisión de Seguridad y cada comisión tiene ya una agenda y la verdad es que estamos apretados. En muchas ocasiones incluso hasta los tiempos están por perderse. Si nos cargamos de más trabajo, lo único que iba a ocurrir es que tenían que ir a la cola. Se iban a tratar, pero no en los 60 días que exige la ley y que exigió el pueblo ecuatoriano. Entonces, el mecanismo más rápido era formar una comisión especial multipartidista en las que están todos los bloques, están representados el Partido Social Cristiano, perdón que los nombres primero, ADN, Construye, RC y un representante también de los independientes. Yo creo que esos proyectos, esas reformas, que no creo que ni siquiera pasarían de 20 reformas en los 4 o 5 proyectos de ley que se han presentado, reformas a diferentes cuerpos legales, yo creo que va a haber tiempo suficiente y más bien ahí se podrían tratar, y ese es el intento que estamos haciendo, de que la legislatura y esta comisión trate los proyectos que hemos presentado, porque sería fabuloso que el incremento de penas, que las penas por el porte de armas, sobre todo si son estatales, que la recuperación de las armas al Estado cuando son decomisadas, que la recuperación de los bienes incautados de origen ilícito, la aprobación en contexto general de estos proyectos, también se apruebe la ley antivacunas, porque esta ley con estos artículos va a complementar el accionar y va a fortalecer el sistema de justicia. Una vez que ha sido analizado por la comisión multipartidista, ¿esto pasaría a la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional? Sí, el tratamiento es igual. Lo único que se acortan es los tiempos. Tenemos que tratarlo en 2 discusiones. La primera, que ojalá sea antes de las 3 semanas, y la segunda antes de los 60 días. Entonces tenemos tiempo Ha suficiente dicho la comisión para seguir haciendo aportes. que quiere hacerlo en 30 días máximo. He escuchado, de hecho, estimo y aspiro que quien presida esa comisión será el representante de nuestro bloque, el Partido Social Cristiano, el doctor Carlos Vera, y él hoy que conversaba en la mañana tiene la meta bien clara. De hecho, en la tarde deben haberse estado reuniendo ya para más o menos dejar organizada la estructura de la comisión, recibir la información, abocar conocimiento de los proyectos de ley y ojalá también aboquen conocimiento de los proyectos que hemos presentado. Ojalá les vaya bien. Esperamos entonces noticias acerca de este proyecto de ley asambleísta. Hablando ya en los minutos finales de esta entrevista un poco de los temas generales que se tratan dentro de la Asamblea Nacional, ¿cómo vio su bancada la suspensión del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar? Bueno, algunos pueden decir muchas cosas, pero hay que actuar en derecho, hay que actuar bajo la ley. Nosotros somos el organismo del Estado que promulga las leyes, que emite, que discute las leyes, que procesa las leyes, que recoge el sentimiento de las diferentes bancadas y el pueblo ecuatoriano para construir una ley que sea respetada por todos los ecuatorianos. Nosotros no podemos irnos en contra de la ley ni de la Constitución. La Constitución, la ley, los tratados internacionales, los derechos humanos protegen la vida sobre todo. El bien primordial que protege la ley es la vida. Y en ese sentido la preocupación de la ley está enfocada a una madre gestante y digamos al neonato. ¿Se sabe ya hasta cuándo se quedaría suspendido este juicio? Es una suspensión indefinida, pero le soy honesto, esa suspensión yo creo que posiblemente va a terminar cuando ya terminen los tiempos del periodo de la doctora Salazar. ¿Por qué? Porque es difícil que la doctora Salazar, primero, tiene un embarazo de alto riesgo y segundo, exponerse a un juicio político de esta naturaleza en donde seguramente van a haber muchas presiones, incluso hasta intentos o llamados, digamos, atentados a la vida, porque se han escuchado, de hecho la misma fiscal ha dado a conocer que han querido atentar contra su vida, entonces esto demanda mucho estrés. Las presiones en la misma asamblea, yo creo que ese embarazo se podría poner en más riesgo y podríamos poner en riesgo no solo a la madre, sino también digamos, al hijo o a la niña que esté por nacer. Así que, y luego, una vez que dé a luz, una vez que se conciba el niño, también el periodo de posparto, eso también es delicado. Más allá del periodo de lactancia y el posparto, habría que someterse a una evaluación médica, técnica, eso no lo puedo decir yo, deberían ser los técnicos, los médicos los que tendrían que dar su informe, pero lo que yo sí estimo es que ese juicio va a ser tratado seguramente en el próximo periodo. Por la próxima Asamblea Nacional. La próxima Asamblea. Ahora, mientras unos juicios quedan suspendidos, como el de la fiscal Diana Salazar, hay otros que avanzan, otros que se activan y justamente desde su bancada se propuso precisamente el juicio político al exministro del Interior, Juan Zapata, que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional. Efectivamente, hace unas horas ya
se emitió el informe final y en los próximos días ya seguramente el CAL nos dará a conocer la fecha y la hora en la que se convocará a la instancia final, que es el juicio político sobre el ex ministro Zapata, en la que desde luego, pues, siendo una iniciativa impulsada por el Partido Social Cristiano, nos tocaría a nosotros buscar los votos dentro del Pleno de la Asamblea para lograr la censura correspondiente. Finalmente, asambleísta, hay una denuncia ya presentada a la Fiscalía por obstrucción a la justicia por la asambleísta de Construye en contra de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Ustedes creen desde la bancada que debería ser sancionada precisamente por este hecho de la semana anterior dentro de la Asamblea Nacional, que ya todos conocemos, ¿no? El enfrentamiento que tuvo con la fiscal general de la Nación? Bueno, hubieron muchas violaciones al procedimiento parlamentario dentro de esa sesión, que tenemos que decirlo con honestidad. A muchos se sintieron avergonzados, sobre todo legisladores, por las actuaciones equivocadas y, digamos, la violentación a este procedimiento que provocó que haya una mala imagen ante el país. Eso yo creo que amerita una sanción. La sanción tiene que ser calificada por el organismo que corresponde. El organismo que corresponde es el Consejo de Administración de la Legislatura. El CAL, que ya dio su pronunciamiento que para muchos fue bastante tibio porque únicamente se quedó en un llamado de atención. Pero es igual a una sanción, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la actuación del legislador, el CAL tiene las facultades. Así que ahí la responsabilidad sobre la sanción es justamente del Consejo de Administración de la Legislatura. Si ellos consideraron eso fuerte, muy blando, no, son los compañeros los que tendrán que dar a conocer las razones del porqué. De ahí, si hay una acción penal iniciada por la asambleísta Molina, tendrá que ser la justicia ordinaria la que determine si hay las condiciones como para ver si es que realmente hubo una obstrucción a la justicia, que eso es calificado como un delito penal. ¿Cómo va la relación del Partido Social Cristiano con el gobierno nacional? ¿Se siguen considerando como parte de la oposición? Bueno, no nos consideramos ni amigos, no nos consideramos enemigos, no tenemos una alianza política, pero nosotros lo dijimos desde el principio, hemos inaugurado la decencia. Nosotros no votamos por amistades, nosotros votamos por proyectos, nosotros votamos por ideologías, por conceptos, y cada vez que el proyecto ha venido y si el proyecto nos ha agradado y está dentro de las líneas que nosotros hemos expuesto en campaña electoral, lo aprobamos. Cuando hemos visto que se ha querido pasar las líneas rojas, como ya lo hemos demostrado, se ha querido aprobar el IVA, no estuvimos de acuerdo, se quiso aprobar el presupuesto con errores, no estuvimos de acuerdo, hemos manifestado nuestra posición. Nosotros estamos del lado de la gente, del lado del ciudadano, y si el gobierno actúa bien, tendrá nuestro respaldo. Si el gobierno se equivoca, lo diremos, con mucho respeto, por supuesto. Asambleísta, queremos agradecerle por este espacio brindado para nuestros televidentes de Gamavisión. Que tenga usted muy buenos días. Muchísimas gracias y buenos días.